a todas esas almas y mentes curiosas que buscan conocimiento y que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. ¿Estamos listas para sumergirnos en un laberinto de ideas y emociones? Hoy nos aventuraremos en los misterios de la mente humana, explorando cómo nuestras experiencias y perspectivas se entrelazan y nos enriquecen mutuamente. Así que, ¿por qué no vas por tu taza de café que aquí te espero? El tema de hoy es las disonancias del ego. Aquí lo importante no es tener un medidor del ego, porque si existiera, algunos marcarían niveles tan altos que parecería que levitan, casi como globos de helio con traje de gala, flotando por encima de los demás con una elegancia un tanto exagerada. Otros, en cambio, parecerían necesitar un carril exclusivo en la vida, como si su sola presencia mereciera un espacio VIP permanente. Pero tampoco se trata de fingir que el ego no existe, porque hasta la persona más tranquila, en algún rincón de su mente, puede sentirse orgullosa de tenerlo. Lo verdaderamente esencial no es juzgar, porque mientras unos creen que la arrogancia es un exceso de seguridad, en realidad muchas veces es solo un disfraz para cubrir una profunda sensación de insuficiencia. Mientras unos ven en el exceso de autoestima una muestra de grandeza, otros cargan con él como un grito desesperado para no sentirse invisibles. Y mientras la comparación constante parece un simple juego de egos, para algunos es una lucha silenciosa contra la sensación de no valer lo suficiente. El ego no siempre se infla de soberbia. A veces es solo un escudo mal construido, una armadura que brilla por fuera, pero por dentro cruje con cada golpe. Por eso es importante no irnos con los medidores que la sociedad nos enseña, porque nadie conoce ni el dolor ni las cicatrices que se han creado en cada cual. Aunque parezca solo ego, desconocemos lo que sucede en ese trasfondo. Eso sí, hay que reconocer que no hablamos aquí de rasgos narcisistas, que es otra historia y no es el tema de este espacio. Esto va más allá de las etiquetas. Se trata de comprender que antes de medir a los demás, deberíamos preguntarnos si nuestro propio ego nos ayuda a navegar o nos mantiene varadas en el mismo puerto. Y ahora sí continuemos con el tema. Imaginemos que el ego es como una embarcación construida para cruzar un océano inmenso, donde cada tabla, cada vela y cada cuerda representa un aspecto de nuestra identidad. Al principio, la embarcación es sencilla, está hecha de los fragmentos de nuestra infancia, esas construidas con las palabras de aliento, experiencias tempranas y las primeras decisiones que tomamos para enfrentarnos al oleaje del mundo. Este barco rudimentario está construido con las manos de otros, como si fueran los carpinteros originales de nuestra esencia. Aquí aparecen los elogios y regaños. Ellos se convierten en los clavos que mantienen nuestras tablas unidas, mientras que las primeras interacciones con el mundo exterior son ese timón que nos permite explorar. En la infancia navegamos con curiosidad, sin ser conscientes de las tormentas que podrían surgir. Por lo regular son los días de calma y el viento que impulsa nuestras velas parece eterno. Y miramos al horizonte con asombro, sin comprender los peligros ocultos en las profundidades, donde la embarcación es ligera, flexible, pero también frágil. Y cada pequeño impacto dejará marcas que definitivamente pasarán desapercibidas hasta mucho tiempo después. Cuando llegamos a la adolescencia, el barco empieza a transformarse, donde la necesidad de pertenecer nos lleva a decorar las velas con los colores de las experiencias ajenas. Y comenzamos a cargar esos barriles de inseguridades y deseos de aceptación. Ahí es cuando la embarcación crece, pero también se vuelve más compleja. Y las primeras tormentas verdaderas aparecen, y esos son los llamados rechazos, dudas y el constante intento de definir quiénes somos en un mar lleno de embarcaciones similares. En este punto, las decisiones que tomamos sobre cómo reforzar el casco o qué cargas llevar marcarán el rumbo de los años por venir. Aquí las velas de la adolescencia, aunque amplias, a menudo carecen de dirección, porque están impulsadas por vientos cambiantes, donde tratamos de mantenernos a flote mientras luchamos por encontrar un puerto seguro que valide nuestra existencia. Es ahí cuando nos volvemos expertos en esconder las grietas que comienzan a formarse, temerosos de que cualquier señal de debilidad atraiga las miradas críticas de otras embarcaciones cercanas. En la adultez, la embarcación se presenta como un reflejo de nuestras conquistas y sacrificios, porque la estructura que una vez fue sencilla, ahora es un navío imponente, cargado de logros, miedos y ambiciones acumuladas. Y con cada nueva experiencia, añadimos una capa de pintura, una nueva vela o una carga adicional que creemos necesaria para el viaje. Es ahí cuando el barco se vuelve pesado, pero también orgulloso de su magnitud. Y nos decimos que esta fortaleza visible es lo que nos mantendrá a salvo en las tormentas más violentas. Sin embargo, las tormentas en la adultez son diferentes, porque cada ola que golpea la embarcación, que no solo desafía su resistencia física, sino también nuestra capacidad de adaptarnos, es como una crítica inesperada,
una pérdida devastadora o un fracaso profesional. Son golpes que el casco siente con intensidad. Y en lugar de aligerar la carga o reajustar el rumbo, a menudo optamos por reforzar la estructura, agregando más capas que ocultan las grietas, pero también incrementan el peso. En este punto, el ego comienza a dictar nuestras acciones con más fuerza. La idea de mantener la embarcación impecable se convierte en una verdadera obsesión. Pero ignoramos las señales de alarma, como los crujidos del casco bajo la presión o el agua que se filtra lentamente, y nos convencemos de que mostrar cualquier desperfecto sería un signo de debilidad, una invitación a que el mundo cuestione nuestra capacidad para navegar, nuestros sentidos de independencia y control. Pero el mar, como todo en la vida, tiene su propio proceso y sabiduría, porque las tormentas no solo destruyen, también revelan. Bajo la fuerza de las olas y el peso innecesario, puede ser arrancado, y las capas de pintura que ocultaban las grietas se desprenden, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de nuestra embarcación. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente importa. En la calma que sigue a la tormenta, algunos optan por reparar su embarcación con sinceridad, eliminando el exceso y reforzando solo aquello que es esencial. Otros, sin crítica, se apresuran a reconstruir la fachada, añadiendo más peso en un intento de olvidar las lecciones del mar. Esta decisión determinará si el barco puede resistir la próxima tormenta o si sucumbirá bajo su propio peso. Por eso tener ese sobrepeso emocional ¿tiene sentido? ¿Queremos guardarlo como una herida permanente en nuestro corazón? Al final, el viaje del ego es un aprendizaje constante, porque la embarcación nunca es ni será perfecta. Así nos digamos lo contrario, en especial porque eso es autoengañarnos, y definitivamente no necesita hacerlo. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad para adaptarse, para dejar ir lo innecesario y para aceptar que las grietas que surgen no son signos de debilidad, sino recordatorios de que hemos navegado por mares turbulentos. Lo más importante es que a pesar de todo y todos, hemos sobrevivido. Pero no hemos entendido que la meta no es llegar a un puerto con un barco impecable, sino completar el viaje con un navío que haya sido. Un barco que a pesar de las tormentas y los cambios, sigue flotando porque ha aprendido a ser ligero, flexible y fiel a sí misma, o con el género o pronombre con el que se identifique. Porque en última instancia el océano no premia la perfección, sino la legitimidad de quienes se atreven a cruzarlo. Es por eso que en nuestra búsqueda de perfección dejamos de mirar el océano, olvidando que lo esencial no está en el barco, sino en la travesía. Porque en un día en medio del mar nos damos cuenta de que estamos perdidas y que las estrellas que antes guiaban nuestro rumbo están ocultas tras nubes densas. Pues en nuestro afán por proteger la embarcación, hemos perdido el sentido de dirección, alejándonos de los puertos donde solíamos encontrar consuelo y conexión, donde era nuestro refugio. Pero es entendible, especialmente con tanta gratificación inmediata y esa necesidad urgente de huir de lo que nos importa. Así que ese océano profundo y misterioso nos confronta con nuestras propias limitaciones y nos sentimos pequeñas, a veces vulnerables ante su inmensidad, pero también nos ofrece una verdad profunda, y es que la embarcación no es el destino, sino una herramienta para navegar la vida, y que para avanzar necesitamos soltar aquello que la sobrecarga y aceptar que cada grieta cuenta nuestra historia. Es ahí cuando comenzamos a reparar el barco, no para esconder sus imperfecciones, sino para fortalecerlo desde lo esencial. Lanzamos por la borda los viejos temores, aun cuando suena difícil decirlo, y las expectativas ajenas que ya no nos sirven, porque a la larga, ¿quiénes son? ¿En qué nos aportan? ¿Y cuánto exigen de nosotras como importe, drenándonos por completo y a veces dejándonos completamente vacías? Cuando aprendemos a soltar esto, redescubrimos la alegría de sentir el viento en el rostro y el agua bajo nuestros pies, a veces tibia, a veces completamente helada, permitiendo que el barco fluya con el movimiento natural de las olas. Es en esa transformación que entendemos que no podemos controlar las tormentas, porque el control es otra carga, dejando que el viento nos guíe en lugar de luchar contra él. Y con cada decisión de soltar el peso innecesario, nos devuelve agilidad y claridad. Por eso es importante revisar esa mochila que llevamos y qué es lo que queremos realmente que se quede ahí. Pero el océano, que antes parecía un adversario, se convierte en un espejo que refleja nuestra verdadera esencia y nos enseña que no solo somos la embarcación, sino también esa navegante que la guía, el viento que la impulsa y las estrellas que la orientan. También con el tiempo concebimos que el propósito del ego
no es construir un barco invencible, sino permitirnos atravesar el océano con autenticidad. Que el equilibrio no está en la perfección de la embarcación, lo reitero, sino en la relación que mantenemos con el mar y las corrientes que nos rodean, porque esas son inevitables. Y al mirar hacia atrás no recordamos el estado de la embarcación, sino las travesías que nos llevaron a puertos inesperados, así como las experiencias, tanto las calmadas como las tormentosas, se convierten en cartas de navegación para futuras aventuras, recordándonos que la verdadera riqueza de la vida está en el viaje, no en el destino. Y así con cada ola y cada estrella es que nos redescubrimos y nos reconciliamos con nuestro ego, porque no podemos eliminarlo, solo aprender a navegar con humildad, aunque muchos confunden esta palabra con debilidad, y no es así. Con gratitud y con confianza en la grandeza del océano que somos. Y entonces hasta aquí, ¿por qué hablamos de disonancia? Porque es el choque inevitable entre lo que somos y lo que aparentamos, entre lo que deseamos y lo que tememos, entre la voz interior que susurra nuestra verdad y el ruido exterior que nos exige fingir ser algo distinto. Es en ese espacio de contradicción, en ese terreno donde ninguna parte encaja del todo, que la disonancia surge, como una fisura en nuestra percepción, como una resonancia que no termina de resolverse. La disonancia aquí no es un error ni un defecto, es una llamada de atención, una observación o una bandera roja, como la quieran llamar, en la que hay que fijarnos. Es el crujir de los cimientos que nos sostienen, es el recordatorio de que nuestras creencias no siempre están alineadas con nuestras acciones, de que nuestros valores pueden quedar atrapados en el laberinto de nuestras elecciones. Es el roce entre nuestras máscaras que pesan y nuestro rostro desnudo que se siente vulnerable a ser expuesto, el lugar donde las narrativas que hemos tejido que estaban para encajar comienzan a deshilacharse. Podemos imaginarla como una melodía en un piano o guitarra desafinada, una donde las notas buscan armonía, pero algo en la resonancia está fuera de lugar. No es un fracaso del instrumento, sino una invitación a detenernos, a hacer esa pausa y escuchar con atención para ajustar las teclas o cuerdas. La disonancia es ese instante de incomodidad que nos impulsa a cuestionar, a replantear, a desafiar el status quo, los debería y las creencias limitantes de nuestra propia mente. Es también una danza entre luces y sombras, porque es indiscutible no tenerlas, pues en cada disonancia hay una chispa de verdad que intenta salir a la superficie, una revelación esperando ser aceptada. Sin embargo, en lugar de abrazarla, muchas veces nos resistimos, o huimos de ellas postergándolas para después, o preferimos construir más muros con la finalidad de autorresguardarnos y aferrarnos a las certezas que creemos nos protegerán del caos. Pero el verdadero peligro no está en la disonancia en sí, sino en ignorarla, en permitir que crezca hasta convertirse en un abismo que nos separa de nuestra verdadera esencia. Porque en el corazón de la disonancia hay un potencial inexplorado. Es la tensión de esa cuerda antes de ser afinada, y en esa presión que antecede al cambio, justo antes de romperse, que encontramos el punto crucial. Es un puente roto que, si tenemos el valor de reconstruir, puede llevarnos a una comprensión más profunda de quiénes somos, porque la disonancia no solo revela nuestras contradicciones, sino también nuestra capacidad de integración, nuestra fuerza para reconciliar las partes dispersas de nuestro ser. La disonancia, en su esencia, es el arte del contraste, es el choque entre nuestras aspiraciones más elevadas y nuestras limitaciones humanas. Es el recordatorio de que estamos en un proceso de constante devenir, de que no somos solamente seres estáticos, sino una obra en progreso, y que nunca terminaremos de caer, tropezarnos y crecer, así nos duela aceptarlo. En lugar de temerle, deberíamos verla como ese faro que ilumina esos rincones oscuros de nuestra psique, como una brújula que nos señala el camino hacia una vida más auténtica y plena, ya que cuando aprendemos a escuchar la disonancia, a descifrar sus mensajes, algo casi mágico ocurre. Las notas discordantes comienzan a encontrar su lugar en una nueva melodía, una que no busca perfección, sino verdad, y en ocasiones, autenticidad. Es en ese momento donde la disonancia deja de ser un problema y se convierte en un maestro, en uno que nos enseña que la armonía no es la ausencia de conflicto, sino la integración de todas nuestras voces interiores en un canto unificado. Así, es como la disonancia no es un final, sino un comienzo. Es el momento en que dejamos de correr tras una imagen idealizada de nosotras, y ni siquiera es de nosotras, es de lo que otros hicieron con nosotros, lo cual es más triste. Y empezamos a comprender la totalidad de nuestra experiencia, en su aparente caos,
La disonancia nos ofrece la oportunidad de redescubrirnos, de reconstruirnos y finalmente de reconciliarnos con el ser súper complejo y maravilloso que somos. Por eso nos preguntamos, ¿por qué sentimos esa incomodidad cuando nuestros actos contradicen nuestros valores? ¿Cómo influyen estas tensiones en nuestras relaciones con los demás y con nosotras, nosotros o nosotres? Y es a través de metáforas que desentrañaremos los mecanismos psicológicos que subyacen a estos conflictos internos con el fin de encontrar cómo comprenderle, aceptarle e incluso no justificarle. Así que empecemos. Imaginemos nuevamente nuestra mente ahora como una casa antigua, construida a lo largo de nuestra vida, una llena de experiencias positivas y otras no tanto. Esa cuyos cimientos sólidos y profundos van forjando el ego, esa parte de nosotras que nos proporciona un sentido de identidad y continuidad. Es como la estructura que sostiene el edificio de nuestra personalidad, dándole forma y cohesión. Al igual que una casa tiene distintas habitaciones, cada una con un propósito diferente, precisamente porque el ego alberga otras facetas de nuestro ser. En las habitaciones más altas encontramos la mente consciente, donde habitan nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra capacidad de razonar. Es aquí donde construimos planes, resolvemos problemas y nos relacionamos con el mundo exterior. Sin embargo, esta casa tiene también sótanos profundos, donde se esconden los recuerdos y nostalgias más antiguas, los miedos más arraigados y difíciles de manejar, los traumas, porque es absurdo decir que nadie los tiene, las inseguridades y necesidades no resueltas en ese desarrollo, y desde luego, los deseos más íntimos. Estos espacios son los que definitivamente están inundados de oscuridad y donde reside el inconsciente, una fuerza poderosa que influye en nuestro comportamiento, haciendo que en este laberinto nuestros pensamientos y emociones fluyan como un río. Pero el ego es como el experto de nuestra casa, ese que se encarga de mantener un equilibrio entre las diferentes partes de nuestra personalidad. Sin embargo, a veces este equilibrio se rompe y es ahí cuando surgen esos conflictos internos. Al igual que una casa puede sufrir daños por el paso del tiempo o por fuerzas externas, el ego puede verse afectado por experiencias traumáticas, cambios importantes en nuestra vida o simplemente por la complejidad de la existencia humana. Y vaya que lo es, en especial desde la sensibilidad. Porque a lo largo de nuestra vida vamos remodelando y ampliando nuestra casa interior. Queremos construir nuevas habitaciones, redecoramos las antiguas e indudablemente queremos reforzar los cimientos. Eso es que a medida que crecemos y evolucionamos, nuestro ego también se transforma, adaptándose a las nuevas experiencias y desafíos que enfrentamos. Eso es donde la comprensión de esa casa interior es fundamental para alcanzar un mayor autoconocimiento y bienestar. Así que, ¿cómo está definido el ego según la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, el lenguaje y la comunicación? En la psicología tenemos que el ego es parte de la estructura de la mente que organiza y gestiona los impulsos y la realidad, garantizando que la persona actúe de manera adaptativa y funcional en su entorno, pero limitado frente a la profundidad del inconsciente colectivo. En la sociología, el ego puede verse como la construcción de la identidad individual en la interacción con las estructuras y las normas sociales, desempeñando roles para influir en la percepción de los demás. El ego aquí es fluido y depende de las relaciones y el entorno social, lo que refleja una construcción más dinámica y contextual de la identidad. Desde la antropología, el ego se estudia en el marco de la diversidad cultural y las formas en que las distintas sociedades conceptualizan la identidad individual y colectiva. Desde la filosofía, ha explorado el ego desde distintas perspectivas, que van desde el individualismo hasta el cuestionamiento de la propia existencia. También está desde el lenguaje. El ego se refiere a cómo la identidad y la conciencia de cada persona se construye y se refleja a través de la estructura y el uso del idioma. El lenguaje permite al ego expresar su individualidad, sus deseos y sus percepciones, moldeando su autoconcepto en el proceso, ya que a través del lenguaje nos nombramos, nos describimos y nos relacionamos con los demás. Y desde la comunicación, por su parte, se centra en el proceso de intercambio y la dinámica relacional que el ego mantiene con otros. Aquí, el ego es un punto de referencia desde el cual los individuos emiten y reciben mensajes, construyendo y defendiendo su identidad a través de la interacción. La comunicación es un proceso en el que el ego busca reconocimiento y validez a través de la argumentación y la interacción social, aspirando a un consenso que reafirma su identidad. Por eso, cuando entendemos la comunicación como el núcleo de la identidad individual que influye en cómo una persona se expresa, se interpreta y se responde frente a las interacciones, ese ego no solo se refiere al sentido de yo como individuo, sino también a cómo ese yo se manifiesta y actúa en relación con los demás. Algunas definiciones relevantes incluyen
el ego como mediador en la comunicación. El ego funciona como un filtro que interpreta la información del entorno y organiza las respuestas de una persona. Este filtro no es neutro. Está moldeado por las experiencias pasadas, las creencias personales, las emociones actuales y los valores que una persona sostiene. Por ejemplo, alguien con un ego muy autoprotectivo puede interpretar un comentario neutral como una crítica, mientras que otro con un ego más seguro podría verlo como una observación objetiva. Y ahí es cuando vemos que en la comunicación algunas personas se cierran. En esta mediación afecta tanto lo que la persona comprende como lo que decide expresar, influyendo directamente en la calidad de la comunicación. Otro es el ego como barrera o como puente. Cuando el ego se siente amenazado, puede construir barreras defensivas como la agresividad, la evasión o el rechazo de ideas contrarias. Esto dificulta el entendimiento y puede generar conflicto. Por otro lado, un ego equilibrado es capaz de admitir errores, escuchar puntos de vista opuestos y ceder en discusiones sin percibirlo como una pérdida personal. Bueno, a veces no es tan fácil, pero hay que estar abiertos a la comunicación. Creo que eso no nos hace más débiles, pero bueno, eso depende de cada quien. En este sentido, el ego puede ser un puente hacia la conexión cuando permite que la comunicación fluya, sin estar dominada por el miedo al juicio o la necesidad de controlar la narrativa. El ego no es inherentemente negativo, ya lo he mencionado varias veces. Es una parte fundamental de nuestra identidad. Sin embargo, cuando domina la comunicación, puede distorsionar el mensaje y dificultar las relaciones. Reconocer cómo opera el ego en nosotras y en los demás es clave para desarrollar una comunicación más auténtica, más empática y más constructiva. Pues es difícil hablar con un muro. Sin embargo, frente a la idea de que negociamos nuestra identidad en las interacciones sociales, refleja un proceso dinámico y continuo en el que las personas suelen ajustar, construir y redefinir quiénes son en función de los contextos, las relaciones y las expectativas sociales. Esta negociación no es un acto consciente en todos los casos, pero influye profundamente en cómo nos presentamos y en cómo nos perciben los demás. Si volvemos a la metáfora de la casa, los espacios del ego estarían de la siguiente manera. El primero es el salón de los espejos, el ego inflado. En este salón, que es amplio, súper adornado con espejos dorados que magnifican la imagen de quien los mira, las paredes reflejan una versión idealizada de cada propietaria, propietario o propietaria, con trofeos, retratos imponentes. Aquí la luz puede cegarlos y la sensación de grandeza es abrumadoramente tentadora. Lo positivo de esta situación es que fomenta la confianza y la motivación. Las personas en este espacio se sienten capaces de hacer grandes hazañas. Lo negativo es el tema del brillo, ese que es tan deslumbrante que puede hacer que se ignore los demás, velando nuestra percepción, y la obsesión por el reflejo puede distorsionar nuestra realidad, llevándonos al aislamiento y al egocentrismo, alejándonos lentamente. El segundo es la biblioteca del aprendizaje, que es el autoconcepto y la autoestima. Una habitación acogedora con estanterías llenas de libros que incluye las narrativas de vida de la propietaria de la casa. Esos son sus triunfos, fracasos y aprendizajes. Aquí una suave luz ilumina sus logros y las reflexiones. Lo positivo de este lugar es que este espacio permite a la persona desarrollar un sentido de sí misma, auténtico y equilibrado. Es donde se valora la propia historia y se encuentra la fuerza en las lecciones aprendidas. Lo negativo, si el autoconcepto es frágil, esas narrativas están llenas de dolor y desesperación y parecen oscuras, y las páginas se vuelven pesadas, llenas de autocríticas o inseguridades. Porque una autoimagen baja se siente como si los libros cayeran de las estanterías, desordenando el espacio. El tercero es el jardín comunitario. El ego colectivo, visto como ese espacio verde y abierto donde las personas se reúnen y comparten historias, celebrando lo que tienen en común. Hay flores de muchos colores, cada una representando la identidad compartida y las raíces culturales. Lo positivo es que promueve un sentido de pertenencia y unidad. Las personas se sienten parte de algo más grande, lo que fortalece las relaciones y la empatía. Lo negativo, cuando se exagera, el jardín puede convertirse en un espacio exclusivo, donde solo los miembros del mismo grupo son bienvenidos. Las barreras invisibles impiden que la diversidad florezca. El cuarto punto es el cuarto de las máscaras, la identidad personal y social. Una sala llena de máscaras y disfraces que permiten a la persona cambiar de roles. Y eso al parecer no tiene nada de malo. Las máscaras varían en formas y colores y cada una es un reflejo de cómo se adapta la persona a diferentes contextos. Lo positivo es que fomenta la flexibilidad y la capacidad de navegar en distintas situaciones sociales, permitiendo esa conexión que desea con los demás. Lo negativo, si la persona se apega demasiado a una máscara, corre el riesgo de olvidar quién es realmente detrás de todas ellas. La autenticidad se diluye y puede surgir un vacío interno.
El quinto es el taller de los sueños. Aquí está la autoeficacia y el egoísmo prosocial, un espacio lleno de herramientas y proyectos inacabados, donde se trabaja con dedicación en los sueños y objetivos personales. Aquí la energía es palpable y el sonido de las herramientas es un recordatorio que la vida está en constante construcción. Lo positivo es que este espacio permite cultivar la autoeficacia y ayuda a realizar sueños que también benefician a otras personas. Las ideas que nacen aquí pueden inspirar y contribuir al bienestar de la comunidad. Lo negativo está cuando el egoísmo asoma. El taller se vuelve cerrado y ruidoso. Las herramientas se usan solo para el propio beneficio y los proyectos dejan de compartir un propósito mayor. La persona empieza a construir muros en lugar de puentes. Es por todo eso que la luz y la sombra en la casa del ser es donde cada habitación de esta casa del ego es necesaria para la formación de un ser humano completo. Las luces que iluminan cada espacio representan ese potencial para el crecimiento, la conexión y la autenticidad. Sin embargo, las sombras que se proyectan nos recuerdan que la autoobservación y el equilibrio son esenciales para no quedar atrapadas en ninguna de las habitaciones. Habitar esta casa es un acto de constante autoevaluación, donde se necesita movernos entre las habitaciones, aprovechando lo mejor de cada espacio sin quedar aisladas en las sombras que pueden consumirnos. El ego nos afecta indirectamente cuando nuestros mecanismos de defensa se activan sin que seamos conscientes, llevándonos a actuar de manera reactiva y poco reflexiva. Las proyecciones y racionalizaciones pueden protegernos temporalmente, pero también pueden impedir el autoconocimiento y el crecimiento personal. Pues solo cuando el ego se reconcilia con las emociones reprimidas y los miedos y se despoja de las inseguridades y puede alcanzar su potencial completo, puede llegar a vivir una vida más libre y auténtica. Y hasta aquí. ¿Qué tiene que ver con las relaciones? Las relaciones, en su esencia más pura, son un tejido etéreo que conecta las mentes, en algunos casos corazones y en escasos las almas, pero a veces nos encontramos atrapadas en nuestras propias telas de arañas. En esas redes que el ego teje con miedos, inseguridades y creencias limitantes, nos encerramos en esquemas rígidos que nos alejan en primera instancia de nosotras y luego de las otras personas, aunque paradójicamente, esos mismos lazos son los que más deseamos fortalecer. Imaginemos esta conexión humana como un río en el que cada palabra, cada gesto, cada signo es una corriente que fluye entre dos seres. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al miedo, a la vulnerabilidad, el ego se representa como un dique que impide que el agua fluya libremente. En lugar de permitirnos la fluidez de la conversación y la comprensión mutua, nos quedamos atrapadas en el ruido interior del juicio, el temor al rechazo o la necesidad de control. Estos son bloqueos emocionales que no solo irrumpen el flujo natural de la relación, sino que nos generan un caos impresionante y una gran confusión en nuestra comunicación, creando muros invisibles que nos separan e incluso cuando estamos físicamente cerca de esa persona que nos importa. En una amistad, por ejemplo, cuando nos creemos siempre en lo cierto o nos aferramos al orgullo, cada desacuerdo se convierte en una batalla que alimenta ansiedad y estrés. El ego, temeroso de perder su poder o su imagen perfecta, se niega a aceptar el error como una parte esencial de todo ese intercambio genuino. ¿Por qué? Porque el ego, en su necesidad de ser perfecto, olvida que la imperfección es lo que nos hace profundamente humanas, profundamente conectadas. Si pudiéramos entender que equivocarnos no es una condena, sino un puente hacia el entendimiento y la sanación, las relaciones serían más ricas, más auténticas y más reales. En el ámbito de la pareja, nos encontramos con la dificultad para aceptar que el error puede ser aún más complejo. El ego se construye a menudo sobre una imagen idealizada de nosotros y de la otra persona, y cuando esa imagen se quiebra, aparece la vergüenza y el miedo. Pero el amor verdadero es ese que trasciende los juegos de poder y perfección. Requiere humildad, requiere la valentía de reconocer que somos seres equivocados y a veces, coloquialmente, no damos pie con bola, y que pedir disculpas no es un acto de debilidad, sino de fortaleza emocional. Es precisamente aquí donde entra el arte de la escucha, ese acto de presencia que trasciende las palabras. Escuchar no solo lo que el otro dice, sino lo que está silencioso en su alma, en su acto de amor y paciencia, que el ego muchas veces rechaza porque exige control y certeza. Pero las conexiones más auténticas requieren que cedamos ese control, que entendamos que las relaciones no son un juego de amor, ni son un espacio de competición, sino un proceso de construcción y de deconstrucción. Y cuando el ego nos empuja a cerrar nuestras puertas emocionales, a aislarnos en nuestra propia verdad, nos estamos perdiendo la oportunidad de reconstruir vínculos rotos. Y es que el ego con sus esquemas rígidos nos envuelven en una red de disonancias internas que nos niegan la posibilidad de cambiar, de poder redimirnos. Sin embargo, incluso en medio de todo ese caos, en esos momentos donde sentimos que hemos perdido la oportunidad de sanar una relación,
siempre hay un espacio para la escucha genuina. Aunque el otro no esté dispuesto a abrirse de inmediato, esa humildad y coraje de acercarnos, de reconocer que nos equivocamos, rompe las cadenas que el ego ha forjado y abre la puerta a una reconexión auténtica. Y así, cada vez que nos atrevemos a reconocer nuestro error, estamos sembrando las semillas de una conexión que necesita tiempo, paciencia y sobre todo el compromiso de ser vulnerables, siempre y cuando esta conexión no esté cimentada en violencia ni en esquemas tóxicos. Porque el ego entonces se convierte en un acertijo que juega con nuestras emociones, desafiándonos a salir de nuestros propios esquemas dañinos, invitándonos a cuestionar las ideas fijas que tenemos de nosotras mismas y de los demás. Pero al final, ese acertijo no tiene más misterio que un simple hecho. Las conexiones humanas no son perfectas y aún seguimos constituyéndolas de esa manera entre máscaras y falsedades. Y el camino hacia la sanación radica en el esfuerzo conjunto, en la dedicación mutua y en la humildad para reconocer que en nuestras equivocaciones también hay crecimiento. Así es como podemos romper los muros del ego y abrazar nuestras imperfecciones. Las relaciones pueden reconstruirse transformándose en puentes de comprensión, compasión y aceptación, que nos permiten seguir avanzando a pesar de los errores cometidos hacia una conexión más profunda y auténtica. Es a donde las relaciones humanas son una danza constante entre lo que somos y lo que queremos ser, pero a menudo el ego se convierte en el filtro a través del cual percibimos a los demás, distorsionando las conexiones y transformando los gestos más simples en barreras invisibles. En nuestra búsqueda de ser vistas, escuchadas, amadas, el ego puede cegarnos, nublando nuestra capacidad de conectar verdaderamente. A través de la búsqueda de control, la defensa del orgullo, el miedo al rechazo y la necesidad de validación, es que nos perdemos en laberintos de inseguridades que nos alejan de lo que realmente deseamos. Vínculos auténticos, honestos y vulnerables. Es en esa disonancia interna donde el ego se manifiesta, bloqueando la capacidad de entender nuestra humanidad compartida, creando distancias que solo el tiempo y la voluntad de sanar pueden cerrar. Es por eso que al reflexionar sobre las sombras del ego y su influencia en nuestras relaciones, llega un momento en que es necesario reconocer que detrás de sus defensas solo hay un corazón que desea ser entendido y aceptado, ya que en el juego del ego los vínculos se rompen, los abrazos se vuelven impasibles, las miradas se apartan, los amores se congelan en ese hielo de la indolencia y las amistades se diluyen en el acervo de la desconfianza, una donde cada herida motivada por el ego deja marcas muy profundas y nos aleja de lo propio, lo que es ciertamente auténtico, esa donde el importe del enlace legítimo está en admitir el consuelo en la vulnerabilidad, donde todo se desprecia en la transmisión del vacío de la autosuficiencia. Ese es el ego que nos confina a un universo angosto y melancólico, donde el sentido se ve alcanzado por un calabozo de vidrio, donde somos rehenes de nuestras propias expectativas y declinamos sin mediación la libertad de la empatía y la comprensión. Una donde la coyuntura de desarrollarse y curar se palidece, mientras nos atrapamos en la potestad falsa del ego, y la indiscutible conexión se desperdicia en el recorrido, esa en la que, en el precipicio, nos conceptuamos solo entre nosotras. Pues en la base nos hallamos con un ego que indaga un sentido de valía, pero en lugar de construir, destruye un lazo, porque nos confunde ante las certidumbres ocultas en los silencios y nos aparta del seguro semblante de las palabras, ese que en el abrazo abierto y en la voz compasiva nos choca con la efectiva resistencia, la valentía de abrirnos y ser vistas en nuestra totalidad. Y el ego, al final, solo es un inconsciente de nuestra propia inseguridad, porque el ego no es el devastador voraz de nuestros vínculos, sino el catalizador para la introspección y el cambio. Porque en el sometimiento del ego nos encontramos con el corazón, y en la entrega manifestamos la autenticidad de lo que es ser humano, donde debemos dejar atrás el ego y para ello debemos envolvernos en la verdad de nuestro ser, para sanar las lesiones que hemos causado sin querer y construir plataformas de amor, confianza y comprensión, para alejarnos de la oscuridad de nuestra sombra. Y es en ese preciso momento donde el ego, que nos ha mantenido encerradas en su sombra, se convierte en el llamado a la conciencia. Es la verdadera libertad de soltar nuestras expectativas y comprender lo humano. Es donde descubrimos que las relaciones más auténticas se forjan en la humildad, la aceptación y sobre todo en el compromiso sincero de sanar, de crecer y de ser vulnerables. Aunque vaya que esto nos cuesta a veces. Es aquí, en este espacio de conexión sin barreras, donde el alma humana se encuentra en su forma más pura, abrazando la imperfección como parte del ser, y el ego finalmente se disuelve en la extensión del amor auténtico y profundo, que como un río claro, fluye sin obstáculos, sanando todas las heridas que un día creímos imposibles de sanar.
Ahora veamos cuáles son esas 10 cosas que queremos en nuestras relaciones. Primero, la honestidad en cada palabra y gesto, sin máscaras ni pretensiones, porque la honestidad es el pilar que sostiene cualquier relación significativa. Pero es cierto que practicarla puede ser complejo, especialmente cuando nos han enseñado a lo largo de nuestra vida a ocultar, a omitir y a silenciar lo que sentimos. La honestidad no se reduce a simplemente decir la verdad, va mucho más allá. Es vivir con coherencia interna, es la valentía de mostrarnos tal como somos, incluso cuando esa exposición nos hace vulnerables. Vivimos en un mundo donde las apariencias parecen ser más valoradas que la autenticidad, y es fácil caer en la tentación de esconder nuestras partes más profundas y complejas. Sin embargo, anhelamos relaciones donde podamos quitar nuestras máscaras, donde no tengamos que adaptarnos a ideales ajenos, sino que nos reciban y valoren tal como somos. La honestidad verdadera no solo reside en las palabras que decimos, sino también en los gestos y actitudes que reflejan lo que realmente sentimos en lo más profundo. Queremos relaciones donde podamos despojarnos de esas capas protectoras, con la certeza de que, aunque imperfectas, nuestras verdaderas serán acogidas y respetadas. En el fondo, todas buscamos ser aceptadas por quienes somos, no por lo que aparentamos ser. El segundo es la vulnerabilidad compartida, donde nos permitimos ser vistas en nuestra totalidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es una expresión de valentía y confianza. Queremos espacios donde podamos mostrar nuestras heridas, nuestras inseguridades y nuestros sueños más profundos, sin miedo al rechazo. Al compartir nuestra humanidad en su totalidad, tejemos conexiones más profundas, recordándonos mutuamente que no estamos solas en nuestras luchas ni en nuestras alegrías. El tercero es el respeto mutuo, que da el espacio a las diferencias y celebra las similitudes. Respetar no es simplemente tolerar, es honrar la esencia del otro. Queremos relaciones donde nuestras diferencias sean vistas como oportunidades para aprender y nuestras similitudes como puentes que fortalezcan nuestra unión. El respeto crea un espacio seguro donde cada voz cuenta y cada elección es valorada. La cuarta es la empática comprensión, aquella que escucha sin juzgar ni apresurar conclusiones. No buscamos que alguien nos resuelva, sino que nos escuche. La comprensión empática es un regalo que nos permite sentirnos vistas y validadas. Queremos que nuestras palabras encuentren oídos atentos, libres de prejuicios y de la necesidad de tener siempre una respuesta. En el acto de escuchar profundamente encontramos un refugio donde nuestras emociones pueden reposar. La quinta es el abrazar el error como un puente hacia el crecimiento, no como una sentencia de fracaso. Los errores son inevitables, pero su interpretación define la calidad de nuestras relaciones. Queremos a nuestro lado personas que no teman señalar nuestras fallas con amor, claro, con amor, y que estén dispuestos a caminar con nosotras hacia la mejora. Queremos relaciones donde cada tropiezo sea una oportunidad para aprender en concordancia, en lugar de ser una excusa para alejarnos. La sexta es el compromiso constante de aprender, de evolucionar en reciprocidad, sin dejar de ser individuos. Una relación no debe ser una jaula que limite nuestro crecimiento, sino un campo fértil donde florezcamos. Queremos personas a nuestro lado que estén dispuestas a evolucionar con nosotros, adaptándose a los cambios que la vida trae, mientras respetan nuestra individualidad, tiempos y procesos. Este compromiso es la base de una conexión viva y dinámica que se renueva en cada etapa. La séptima es la confianza sin condiciones, donde el temor a la decepción se disuelve, porque entendemos que el amor auténtico es un acto continuo de cultivo, porque la confianza es el terreno fértil donde florecen las relaciones que trascienden el tiempo. No buscamos la perfección, eso no existe, es un autoengaño, sino la certeza de que esa otra persona caminará junto a nosotras desde un lugar de entrega y de respeto mutuo. Queremos vínculos donde podamos mostrarnos tal cual somos, sin temor a ser traicionadas, manipuladas, sometidas a chantajes o abandonadas, porque sabemos que la confianza no es un regalo, sino una elección que ambas almas renuevan cada día. Entendemos también que la vida con su constante flujo puede llevarnos por caminos distintos, a veces pese a todo el afecto compartido. Las circunstancias nos separan y debemos aprender a abrazar esta verdad con valentía, reconociendo que no se trata de la ausencia de un sentimiento puro ni de una falta de respeto, sino de las lecciones que la existencia misma nos ofrece. En ocasiones las rutas de nuestros sueños se alinean, en otras los latidos cambian de ritmo. Sostener a alguien cuando ya no existe sincronía no construye, sino que encarcela. Retener al otro no es amor, sino apego. No es conexión, sino posesión. Y el amor verdadero nunca ata, sino que libera. Amar en plenitud
Implica entender que cada encuentro es eterno en su esencia, aunque no siempre lo sea en su duración. Implica reconocer que el alma crece tanto en la unión como en el dejar ir, y que despedirnos desde la gratitud y el respeto es tan sagrado como permanecer. La octava es la compasión activa, que no se queda en palabras, sino que se manifiesta en cada gesto, por más pequeño que sea. La compasión no es un sentimiento que se guarda, sino una fuerza que se despliega en acciones concretas. Queremos relaciones donde el cuidado mutuo se convierta en hecho, desde un mensaje inesperado en un día gris, hasta la presencia silenciosa en los momentos de mayor incertidumbre. A veces ni siquiera son necesarias las palabras. Quienes realmente nos conocen saben que sostener nuestra mano en un mal día o darnos un abrazo sincero puede ser todo lo que necesitemos. En estos gestos, a menudo invisibles para el mundo pero inmensos para el corazón, donde la compasión activa fortalece el vínculo, nos muestra que no estamos solas, porque a veces el silencio no construye, solo deja sombras y abre espacio a preguntas y culpas que el viento no logra disipar. Pero una mirada comprensiva, un café preparado con cariño, o simplemente estar a nuestro lado puede iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. La compasión activa es la forma de decirnos: te veo, te siento y estoy aquí, no con promesas vacías, sino con la coherencia de un amor que se vive a través de acciones. La novena es el aprecio por lo cotidiano, por esos momentos simples que dan forma a nuestras historias compartidas. No buscamos grandes gestos ni hazañas extraordinarias. Queremos relaciones que encuentren la belleza en lo cotidiano, una conversación al final del día, una risa que surge de algo trivial, o un silencio que, lejos de ser incómodo, nos envuelva en una paz compartida. Es en estos pequeños instantes donde se encuentra la esencia de nuestras historias, y al apreciarlas construimos una conexión que trasciende lo efímero. Recuerdo que alguien dijo una vez: no se necesitan muchas personas, y aún en el silencio se puede compartir. Y tenía razón, porque no se trata de llenar los espacios con palabras, sino de compartir la presencia de esa persona que está ahí, el momento, la vida misma. Saber que alguien está a nuestro lado, aún sin decir nada, puede ser más valioso que cualquier discurso. El aprecio por lo cotidiano es el cimiento de las relaciones profundas. Es mirar lo sencillo con gratitud y saber que en esos momentos, que para otros podrían parecer insignificantes, para nosotras es encontrar el significado más pleno. El décimo es la humildad para reconocer que somos humanas, que podemos equivocarnos y que eso no nos hace menos dignas de amor. La humildad es un acto de valentía, una invitación a aceptarnos tal como somos, imperfectas, en proceso, llenas de luces y sombras. Es el espacio donde podemos mirar nuestras fallas sin temor ni vergüenza, sabiendo que no definen nuestra valía, sino que son parte de nuestro aprendizaje. Queremos relaciones donde los errores no sean un fin, sino un puente hacia la comprensión, donde no haya miedo a fallar, porque entendemos que el amor verdadero no castiga las imperfecciones, sino que las abraza como parte del ser humano. También buscamos vínculos donde el orgullo no levante muros, donde pedir perdón no sea una derrota, sino un acto de amor que fortalece la conexión. Reconocer que somos falibles nos permite abrirnos a la autenticidad, dejando atrás la necesidad de ser perfectas o de exigir perfección. Eso no existe. Nos invita a escuchar con empatía, a dar segundas oportunidades y a sostenernos mutuamente en el camino de la vida. Porque el amor genuino no busca lo inalcanzable, solo anhela sinceridad, compromiso y el esfuerzo constante de crecer. La humildad no nos hace pequeñas, al contrario, nos engrandece, porque nos recuerda que ser humana es suficiente, que somos dignas de amor, no a pesar de nuestras imperfecciones, sino también por ellas. ¿Cuáles son las cosas que nos alejan de esos vínculos por el ego? 1. La necesidad de control ahoga cualquier intento de apertura. 2. La falta de empatía transforma a la otra persona en un adversario en lugar de un aliado. 3. La resistencia al cambio nos mantiene atrapadas en relaciones tóxicas o estancadas. 4. El orgullo herido nos impide pedir perdón y aceptar nuestras fallas, olvidando que equivocarnos es parte de ser humanas. 5. Juzgar sin escuchar silencia voces y presume saber lo que el otro siente sin darle espacio para expresarse. 6. La envidia envenena la conexión, convirtiendo el éxito ajeno en una amenaza en lugar de una inspiración. 7. La necesidad de tener siempre la razón cierra puertas al diálogo y deja cicatrices en lugar de entendimiento.
8. El miedo a la vulnerabilidad nos obliga a levantar muros donde debería haber puentes. 9. La indiferencia erosiona lentamente el lazo, dejando a la otra persona con la sensación de que su presencia es irrelevante, es decir, parte del paisaje. 10. La falta de gratitud nos hace dar por sentado lo que el otro ofrece, olvidando que cada gesto es una elección, no una obligación. 11. La competitividad malentendida convierte las relaciones en una batalla, donde hay ganadores y perdedores, en vez de un espacio de crecimiento mutuo. 12. La incapacidad de soltar rencores convierte cada error en una cadena que arrastramos, impidiendo que el vínculo evolucione. 13. La deshonestidad con la otra persona y con nosotras mismas rompe la confianza, el pilar invisible pero esencial de cualquier relación genuina. Por lo que estamos dispuestas a reconocer y reconciliar las disonancias del ego, permitiendo que la vulnerabilidad y la humildad se conviertan en el puente hacia relaciones más genuinas y humanas. ¿O qué es lo que queremos de estas relaciones? Al final, todo se reduce a lo que hablamos desde el principio, sobre lo que decidimos llevar en nuestra mochila. Podemos cargarla con recuerdos lindos, de conversaciones que nos nutrieron, con sentimientos que son o fueron valiosos, con instantes que nos recordaron quiénes éramos en nuestra esencia más pura. O podemos llenarla de palabras vacías, de resentimientos acumulados, de expresiones sin sentido que solo añaden peso a nuestro andar, porque al final lo que realmente nos queda no son las apariencias ni las máscaras que usamos para encajar, sino la huella de todo lo que vivimos, de lo que dimos y de lo que recibimos. Incluso aun cuando nos hayamos quedado sin nada, siempre y cuando lo hayamos hecho porque era lo que queríamos, no por recibir algo a cambio. Nuestra mochila puede ser un cofre lleno de significados o un cúmulo de cargas innecesarias. La decisión es nuestra. Guardamos lo que nos hace crecer o nos aferramos a lo que nos detiene. Porque cuando todo se desvanezca, cuando las tormentas cesen y miremos atrás, lo único que realmente importará será lo que hayamos llevado en el alma. Espero que esta conversación haya sido un espacio para la reflexión profunda, para cuestionar nuestras creencias y expandir nuestros horizontes. Que podamos encontrar en ellas un refugio para nuestras dudas y un impulso para seguir buscando respuestas. Como estamos acostumbradas, la vida es un enigma constante y es en esa incertidumbre donde reside su belleza. Que cada día sea una nueva oportunidad para desentrañar los misterios de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Es por eso que les invito a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir creciendo. Y recuerden, aún en los días más oscuros, siempre hay un mensaje de esperanza que nos guía. Hasta una próxima oportunidad.